Hoy en horas de la mañana, llega un comunicado del Saprissa, donde Saprissa anuncia ya oficialmente la salida de Sergio Gila como director deportivo, la salida del señor Tornadijo como el coordinador de Liga Menor, y el Saprissa, al mismo tiempo y en el mismo comunicado, confirma la inclusión de Eric Lonis Bolaños como miembro de la comisión deportiva que hay en el Saprissa. O sea, que hay en el Saprissa. Saprissa anuncia también la incorporación de don Víctor Umaña, que don Víctor Umaña ya estaba en la comisión deportiva del Saprissa. Aquí hay que hacer una serie de salvedades y una serie de explicaciones alrededor del comunicado, que aquí con Estefan también lo vamos a profundizar, que está muy metido en esto. Víctor Umaña estaba en una comisión deportiva, pero que esa comisión deportiva es casi que barrida, ¿verdad? La gente que conformaba una comisión deportiva del Saprissa, que casi nadie sabía que existía. Casi nadie sabe que existe. Es más, usted le pregunta a los Saprissa, casi nadie sabe que existe una comisión deportiva en el Saprissa. Es que está comisión técnica y deportiva. Es que esas comisiones para mí están superadas, ya estamos siglo XXI y generalmente no funcionan. Pero, ojo con esto, José Eduardo, ojo con esto. Eric Lonis, que había estado ya, entiendo que como que trataron de pulsearlo ahí pero Eric tiene mucha cosa. Eric es empresario, Eric tiene proyectos grandísimos allá por Paz. Ahorita creo que anda en un 73, que es lo que le apasiona. Eric tiene mucha cosa y entonces Eric nunca ha trabajado directamente en fútbol. Es más, a Eric yo lo recuerdo siendo asistente técnico de Jorge Luis Pinto en aquella selección del 2004 y chao, pare contar, y después en la comisión técnica aquella de la Federación de Fútbol, que había buscado al seleccionador. Después Eric había salido. Pero Eric, digamos, no ha tenido una vinculación directa con el fútbol por todas las ocupaciones alrededor, a pesar de que es un apasionado del fútbol y a pesar de que es un apasionado del Deportivo Saprissa. Que además, Monte, nada más, esta comisión, el mismo Deportivo Saprissa indica que no van a nombrar un gerente deportivo, que esta comisión va a ser la encargada de tomar, de cierta forma, este tipo de decisiones, porque aún el Deportivo Saprissa no va a ratificar y por los próximos meses no va a nombrar un gerente deportivo. Sí. Ese puesto va a quedar acéfalo y le haga la responsabilidad a don Eric Lonis y a Víctor Umaña. Ahí nada más ojo con esto. Saprissa, todo parece indicar que Saprissa se va a quedar así durante un buen rato. Cuidado si no todo el torneo. Incluso apoyando mucho las decisiones deportivas en Pablo César Wanchope, que ya Pablo César Wanchope había sido gerente deportivo del Saprissa en una época exitosa donde había llegado Mariano, habían llegado algunos jugadores y Saprissa había tenido un tema de éxito. Para mí, ojo, Saprissa podría quedarse así, ¿verdad? Para mí eso es un paso regresivo de Saprissa, no por las personas, porque todo mundo sabe la calidad, digamos, de persona que es Eric Lonis y también de profesional, y lo mismo con don Víctor Umaña, pero, o sea, hoy en día la figura del gerente deportivo es muy importante. O sea, no es que se lo inventaron y los equipos tienen que tener gerentes deportivos decorativos, no. Hay que tenerlos y competentes. Yo creo que Saprissa, teniendo a estas dos personas en esa función y recargándole un poco el trabajo a Pablo César Wanchope, para mí equivoca el camino. Sí, yo lo que estoy completamente de acuerdo, Morita, es que sí es un retroceso para el Saprissa y especialmente en un momento donde estamos en pleno mercado de fichajes, porque ahora sí bien es cierto, va a llegar don Eric Lonis, don Víctor Umaña, aunado a la gente que ya estaba allá adentro a tomar decisiones, pero por ejemplo, ¿qué va a pasar con las renovaciones? ¿Qué va a pasar con los jugadores que iban a salir? ¿Cómo se van a compenetrar con Pablo César Wanchope para ver cómo planifican el equipo? Se tardaron bastante, Monte, para mí. Después de aquel partido, Jan Pérez Celedón, hubo una reunión allá en el Valle del General entre don Gustavo Chinchilla, Sergio Gila. Creo que don Juan Carlos Rojas estuvo vía telefónica porque él no estaba en el país. ¿Cuánto pasaron? Como 3 semanas aproximadamente para que finalmente se tomara la decisión. Esta misma semana hubo otra reunión. Si no me equivoco, fue el lunes en horas de la noche, donde a lo que me dicen fue una reunión larga, se prolongó bastante al punto que tuvieron que pedir hasta cena porque habían cosas ahí que estaban entre sí, entre no, entre sí, entre no, era un estira y encoge para hacer más resumido este asunto.
Ayer, el martes, perdón, todavía estaba en eso. Creo que hubo otra reunión donde se estaba terminando de planificar hasta que finalmente se llegó a un acuerdo con Sergio Gila y con don Luis Tornadijo para ya oficialmente rescindir su contrato, que es bastante dinero el que tuvo que desembolsar el Saprissa. Sí, yo creo que, perdón, nada más, esa es la razón por la que se tardó tanto el Deportivo Saprissa, porque sí, el partido contra Pérez de León es el 7 de mayo, hace más de un mes. Sí. Entonces, aunque no debería ser así, este tipo de decisiones se toman dependiendo de si hay inyección de capital para poder solventar un contrato. Porque Sergio Gila tenía contrato hasta el 2027, tenía 2 años de contrato. Entonces, yo entiendo que tal vez la decisión de que no continuase estaba tomada incluso hasta antes del partido contra Pérez de León, pero también hay que solventar la parte económica, y yo creo que si no se daba una y otra, incluso podríamos estar hablando de lo que pasa es que entre más retardadas, más caro te sale. Pero hay una connotación que no necesariamente es económica. Me parece. O sea, que no tiene que ver con rescisiones de contrato. Yo creo que en Saprissa todo va ligado y hay que explicarlo. O sea, hay que ver el bosque completo. Todo va ligado a la transformación accionaria que está experimentando el Saprissa. Y lo pongo así en 2 platos. A lo que me han confirmado, Canal 7 ha asumido un peso mayor en las decisiones, en algunas decisiones, en el Saprissa. Y aquí es donde ayer don Juan Carlos Rojas, después de que vos lo decías, sorprende con un comunicado donde el presidente del Saprissa dice que medita irse de la administración del club o de la presidencia del club. Hay que recordar que don Juan Carlos tenía una presidencia ejecutiva en el Saprissa, una presidencia ejecutiva en la que él era incluso asalariado. Recuerden que aquí, digamos, los presidentes, muchos son presidentes de asociaciones, es un trabajo, digamos, entre comillas ad honorem. Don Juan Carlos era un presidente ejecutivo del Saprissa. Entiendo que eso cambia, ¿verdad? Entiendo que eso cambia con la llegada de don Gustavo Chinchilla. Don Gustavo le responde también a la junta directiva y don Juan Carlos entra, digamos, en una coyuntura donde no está teniendo necesariamente el peso en algunas decisiones fuertes en el Saprissa. Entonces ayer don Juan Carlos manda un comunicado donde él dice que está meditando irse de la presidencia del Saprissa. Vean que todo, digamos, tiene como una conducción, un hilo conductor y una relación con todo lo que en lo deportivo está impactando en el equipo, ¿verdad? Sí. Todo lo que está impactando en el equipo. Pero Saprissa podrían venir noticias fuertes sobre la administración del club como tal, ¿verdad? Sobre toda la situación accionaria del club, que yo no sé si eso, Estefan, lo van a llegar a confirmar o no públicamente, o sea, si eso va a trascender o no, porque al final tiene que ver con muchos aspectos internos que no necesariamente salen a la luz. Digamos, las consecuencias. Yo creo que, por ejemplo, si llegase a cambiar por ejemplo, una salida de Juan Carlos Rojas, yo creo que sería uno de las alertas que indicaría que a nivel accionario algo pasó en el Deportivo Saprissa. Sin duda. ¿Cómo está repartido el pastel de acciones en el Deportivo Saprissa? 40% lo tiene Horizonte Morado y el 35% lo tiene Televisora de Costa Rica, Teletica. Y 25% restantes son accionistas minoritarios. A partir de ahí, como lo explicaba Monte, que esta porción accionaria podría cambiar para que el mayor peso ahora sí lo tenga Teletica. Y yo creo que a partir de ahí, por ejemplo, yo pensaría que si ya vemos una salida de Juan Carlos Rojas es porque ya a nivel interno algo pasó. A nivel la composición tuvo que haber cambiado y eso lo deja él en otra situación. Exacto, porque ya no tendría sentido si las acciones cambian que él continúe en un puesto, porque ya de cierta forma ya no tendría Horizonte Morado el poder pero total es de interesante decisión. Porque toda esta cuestión administrativa está impactando muy fuerte en la parte deportiva y le están dando, digamos, mucho peso a Wanchop, no solo en el manejo directo del equipo, sino también en la escogencia de algunas figuras que puedan llegar y demás. ¿Qué pasa entonces si a mitad de torneo a los nuevos administradores y a Wanchop no se le están dando los resultados, ¿verdad? Porque le están dando las llaves del club ahorita en la parte deportiva, y si eso no se corrobora en cancha, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a mantener? O si lo despiden, ¿qué pasa con todas las...? ¿No han notado que se está como abaratando la dirección deportiva? Y ojo, no lo digo por Pablo César, sino porque también
hay cosas que hemos estado viendo en la que algunos equipos, es más, vea el fenómeno de los 3 equipos grandes de este país. Alajuelense tenía a Javier Santamaría, pero ¿quién contrataba? Sí, no nos hagamos los locos. Guimaraes. Guima dice aquí que él nunca le pasó por encima a Javier Santamaría, y no necesariamente es que le haya pasado por encima, pero digamos, las recomendaciones deportivas y las contrataciones en Alajuelense, eran Manuel Guimaraes. Después voy, en el Herediano. ¿Quién es el director deportivo, el entrenador, el presidente? Cafet. Cafet. Y vaya ahora el Saprissa. Y el Saprissa ahora, todo parece indicar que va a recargar la dirección deportiva en Pablo César Ronchop. Claro. Y en Cartaginés tiene director deportivo. Don Leonardo Vargas y sus hijos. Claro. O sea, vean, digamos, los 4 equipos, Postal y Marco del fútbol de Costa Rica, el director deportivo. Pero yo creo que es porque no tienen clara cuál es la función de esta figura. Sí, porque usted lo ve en otros ámbitos. Y muchas veces, bueno, lo vimos aquí que entró hace poco alguien del Levante, el presidente. Sí, claro. Y el presidente dice, bueno, es que eso lo tiene el gerente deportivo. Y él marcó muy bien la cancha. O sea, para mí el gerente deportivo es imprescindible, pero tienen que establecerle, digamos, los parámetros. Nada más, Estefan, muy rápido, es que yo creo que, sobre todo Deportivo Saprissa y Alajuelense, yo creo que lo que buscan es otra fórmula. No encontraron éxito delegando casi que todo a su gerente deportivo, entonces buscan otra fórmula, le quitamos la llave al gerente y se la damos a otro técnico. Se la dan al técnico. Para mí es un error, independientemente de quién esté. Porque, digamos, Guanchop ya fue gerente deportivo del Saprissa y lo hizo muy bien. Pero ahora está haciendo otra función, que es dirigir el equipo. Sí, no, y también a mí hay algo que me llama muchísimo la atención, y es que los altos mandos del Saprissa, a excepción de Sergio Gila, que fue cesado, que se llegó a un acuerdo, digamos, por ejemplo, don Juan Carlos Rojas y don Gustavo Chinchilla ya se están cansando psicológicamente y físicamente. Una posible salida, Gustavo sería lapidario. Entiendo, no. Atrás. Yo creo que se va a quedar, Monte. Sí, entiendo, se va a quedar. Es que si cambia la situación económica, el hombre se va a aliviar. Claro, y es que, digamos, ya es preocupante esa prisa que la gente que conduce al equipo se esté cansando psicológicamente y físicamente. Por ejemplo, don Gustavo, no sé si se acuerdan, a principios de este año estaba el rumor de que iba a renunciar y que estaba meditando, incluso como que habló con don Juan Carlos de la posibilidad, y se le hizo la pregunta en conferencia de prensa y dijo que lo iba a analizar. Sí, él públicamente lo dijo, y ahora es el presidente el que dice que renuncia, que medita su renuncia a la presidencia. Claro, o sea, hay muchas aguas ahí. Todo va ligado. Yo creo que ineludiblemente todo va ligado. Ahora, José Eduardo, ¿qué pasa si yo le digo, José Eduardo, metámonos en un negocio de venta de micrófonos, vendamos micrófonos, don José Eduardo Mora? Y esto lo ejemplifico para mencionar el caso del Saprissa. José Eduardo Mora, metámonos en la venta de micrófonos y empezamos en el negocio. Llevamos 6 meses y yo le digo, José Eduardo, ocupo 2 palitos más porque el negocio no está dando, ocupo invertir más. Después, a los otros 6 meses, yo le vuelvo a decir, José Eduardo, otro palito más, es que no me está dando el business, ¿verdad? A los otros 6 meses, José Eduardo, otros 3 palitos, es que no me alcanza. ¿Sabe qué le diría yo? ¿Sabe qué diría yo? Digo, claro, don José, con mucho gusto yo le doy, pero a cambio hay que negociar el poder. Yo estoy entregando patrimonio y usted tiene el poder. Okay. Hay que hacer un equilibrio de poderes. Ejemplifico cosas que, digamos, están pasando en el Saprissa. Inyección de capital, los socios. Cuando usted se mete en un negocio, digamos, en el Saprissa hay accionistas minoritarios. Algunos incluso que entiendo, cuando se da lo de Horizonte Morado, se han metido. ¿Ustedes se acuerdan aquel rollo del Saprissa con unos terrenos en Aguasima? Creo que era, ¿verdad? Sí, correcto. Entiendo que a alguna gente le pagan con acciones. Entonces hay accionistas del Saprissa, digamos, minoritarios, un grupo minoritario que entiendo ronda el 25%, ¿verdad? Algunos otros que las tenían desde hace muchos años. Es producto del Saprissa, Poder y Orgullo. Sí, otros que la tienen desde hace algunos años, en fin, pero el bloque grande, el grueso del Saprissa es Horizonte Morado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si usted me dice, mira, inyección de capital, pum, inyección de capital, pum, inyección de... Nadie da dinero si usted no pone condiciones. En algún momento usted como accionista dice, hombre, pero yo me metí en esto para, en teoría, aunque en el fútbol sabe cómo es esto, para ganar o para ver ciertos resultados.
¿qué pasa si yo a usted le empiezo a pedir plata y plata y plata y plata y plata? Y usted dice, pero ¿qué está pasando con el negocio? Porque Sí, estoy teniendo que poner plata. Claro, no. Ya no es negocio. Y acordémonos que detrás de todo esto, digamos, está también esa famosa deuda del Saprissa, ¿verdad? Que viene arrastrando desde la época de la crisis, porque Vergara se hizo cargo del equipo, le dio otra connotación deportiva, le inyectó al equipo, pero esa parte de la gran deuda, por llamarla de alguna manera, no se resolvió. Y cuando Horizonte Morado asume, tiene que arrastrar esa deuda. Y no solamente esa deuda, Morita, sino también, por ejemplo, situaciones que han venido pasando, tal es el caso lo de Hacienda, lo de futbolistas que no se le habían terminado de pagar en temas de contrato, empresas que por ahí le trabajan al Saprissa y que quizás mucha gente no lo sabe, pero hay empresas que le trabajan al Saprissa y que también les debían pues ciertos dineros que entiendo que ya se le pagó a algunos en estos últimos días. Y a lo mejor eso explica una política que para mí tampoco era oportuna, en este caso de Guila. Y esos préstamos que ha hecho Saprissa últimamente de jugadores importantes. Sí, porque una cosa es prestar con la circunstancia que el jugador a mitad de camino se puede lesionar y luego viene la negociación que hace. Por ejemplo, vemos lo de Warren Madrigal. Ahí está en el limbo. Creo que ese tipo de fórmula es que tal vez no tenían la capacidad inmediata de vender al jugador. Entonces, el análisis que hacían es, no, prestémoslos esperando que tengan, eso es una moneda al aire. Exacto, que tengan una buena temporada y poder materializar la venta. Por eso, José, a Catalina no le gustaba prestar jugadores. Claro. Solo le gustaba vender. Es muy riesgoso. Muchas veces cerró puertas, Morita, a futbolistas que los querían equipos internacionales a préstamo y Catalina decía que no. Es que esa es una fórmula moderna de aquello cuando se mandaban jugadores de Costa Rica a hacer las famosas pruebas. ¿Verdad? Que la mayoría de esas pruebas iban, sí, estaban 15 días, conocían y de todo, y otra vez de porque regreso. además no era con una opción de compra obligatoria. O sea, porque hay muchos pero que se negocia así. En esta ocasión, muchas ocasiones el Deportivo Saprissa no lo manejaba así, era una posible... De acuerdo al Oíme, rendimiento. pero también a veces eso depende de cómo usted esté mandando el producto. A Herediano le ha funcionado lo de la segunda venta. ¿O me equivoco? Pero es que ahí estamos hablando de la segunda venta, José. A Herediano es que Saprissa lo que está haciendo es prestar. No, pero yo creo que Herediano también ha prestado en algún momento. A Galo lo prestó. Sí, Herediano, por ejemplo, prestó a Galo. Saprissa ha tenido una serie de situaciones que en lo financiero han impactado fregado. Es más, a mí me generó muchas alarmas, y esto lo dije siempre, ver a Saprissa arrancando el campeonato sin poder inscribir a los jugadores extranjeros. Es que ya será un síntoma, José, muy profundo. Pero es que yo, José Eduardo, yo le puedo decir a usted, José Eduardo, usted tiene la deuda de la casa y el carro, y usted dentro del presupuesto, para que la gente nos entienda, y la gente que es muy aficionada a esto, ¿verdad? Y en el caso del Saprissa, porque a veces la deuda, algunos aficionados la usan de manera peyorativa hacia los equipos. Todos tienen deudas. Todos tienen deudas. Entonces, usted en la casa ingresa 10 pesos y resulta que para el pago de la casa al banco, usted le paga 5. Y para el pago del carro, para la deuda del carro, usted paga 2. Me quedaron 3 para sobrevivir. O sea, usted paga 5 de los 10 que usted ingresa en la casa. Usted gasta 5, perdón, en el crédito de la casa, gasta 2 en el crédito del carro, ahí se fueron 7, ¿verdad? Pero usted tiene una deuda. La deuda no es la bronca. La deuda es que a usted no le alcancen esos 3 para sufragar salarios, para pagar la caja, para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar todas las obligaciones, para pagar planilla, para pagar todas las cosas de un equipo. A mí me alarmó ver a Saprissa en el arranque del campeonato sin pagarle la caja, sin poder inscribir a los extranjeros. Yo creo que eso ya generó ciertas alarmitas, ¿verdad? Ciertas alarmitas en el Saprissa y ciertas inquietudes en el Saprissa que obviamente se agravan con algunas cosas adicionales que han ocurrido. ¿Cuáles cosas adicionales han ocurrido? Que el equipo ha quedado fuera de la Copa Centroamericana en etapas prematuras, que significa dinero para el Saprissa. Y que muchos de estos accionistas del Deportivo Saprissa esperaban esos ingresos económicos. O sea, esperaban... Claro, pero cuando vos haces esas proyecciones de dineros que no tenés seguros, es porque también estás mal. No, es decir, entiendo. Es como una tabla de salvación. O sea, entiendo, no es que la tenían contemplada para todos sus gastos del año, pero
veían con muy buenos ojos el recibir Claro. ese $1 millón. Es que es $1 millón. Sí, claro. Lo que ha dejado de percibir Saprissa en torneos pero eso es internacionales. digamos, esa aspiración es un buen retrato de lo que está viviendo el club. Es decir, que tiene ya evidencia que tiene dificultades económicas, porque cuando usted hace una proyección de ese tipo y al final no le llega, lo lastima más. Y el otro elemento es que cuando usted se queda allá con ese flujo de caja limitado, que fue lo que le pasó a Saprissa, al no poder inscribir a estos jugadores, ya las alarmas se tienen que encender. Tanto fue así que el señor Chinchilla es cuando deja entrever que a lo mejor está tan cansado, ¿verdad? Todos entendimos por qué estaba tan cansado, que se podía ir. Luego vienen estos movimientos por detrás de que se pueden cambiar, digamos, el paquete accionario, y todo esto José sigue Eduardo, teniendo ahora impacto en el equipo ahora una pregunta deportivo. ¿Cuál es la principal marca deportiva de este país? Saprissa. Sin duda. Pero es que yo lo decía. Estamos claros, ¿no? Y José, perdón, digamos, a los otros aficionados que deben decir, no, pero es que los datos yo creo que son muy contundentes. Sí, de hecho, claro. los datos de televisación, Saprissa es el equipo José, que genera pero- más ratings, Saprissa es el equipo que te genera mayores taquillas, en fin, entonces ahí es donde usted se cuestiona. Entonces, ¿por qué no está alcanzando? José, pero vea que Saprissa, A pesar de la deuda, aunque que- es una marca, digamos, tan potente, yo hice una investigación allá entre el 97 y 98 sobre esa situación de Saprissa. Me pasé 6 meses sin hacer nada, solamente investigando cómo era que Saprissa había llegado a ese punto. Y yo en esa investigación descubrí que en ese entonces Saprissa todavía hacía como un año apenas de que habían inscrito la marca Saprissa. Estaba sin inscribir. Aún más, había un bar Saprissa que yo creo que estaba inscrito, pero no la marca Saprissa. Yo me acuerdo, O sea, yo fui una vez, bueno, ahí está. tomé agua. Sí. Cualquiera entonces en aquel momento se hubiera podido apoderar de una marca súper poderosa, pero creo que en el tiempo no la han todavía desarrollado como tal. Porque Saprissa, si usted lo desarrolla bien, es oro puro. Es oro puro. O sea, hemos tenido ejemplos de gente en pero Honduras. es José Eduardo. No es, pero no la explotan de la manera adecuada. Pero la gran pregunta es por qué, a pesar de que es oro puro, ¿por qué los gastos del Saprissa están superando los ingresos? Que yo creo que ahí es donde está la pregunta clave. Saprissa tiene gastos muy fuertes en el pago de deuda. Eso de es una deuda tremendo. que estaba cuando Horizonte Morado lo asumió el equipo. Yo me acuerdo, incluso esa entrevista fue en abril del 22, que había tenido una conversación con don Juan Carlos Rojas, donde él detallaba, pero así muy explícitamente, toda la situación financiera que Saprissa había heredado. Es más, Juan Carlos Rojas a mí explícitamente en esa entrevista me dice, Saprissa no era negocio. Saprissa no era negocio agarrarlo Ahora, como lo estábamos José, agarrando. Ahora José, una ahí pregunta. les ganó la pasión. Esto nos debería llevar a una revisión de la idea que tenemos de Vergara como salvador del club. ¿Realmente fue tan salvador o fue más bien un tipo sumamente Lo que astuto pasa es que la gente se va por lo deportivo. que vino y aprovechó, La gente se digamos, va por una lo- situación y luego hizo negocio? Porque ellos asumen con una deuda muy pesada, digamos, de Horizonte Morado. Entonces, ¿a dónde estuvo la Y salvación con sorpresitas. de camino? Y las sorpresitas que fueron apareciendo posterior a asumir Horizonte Morado el equipo del Deportivo Saprissa. Ya te digo, en ese momento, don Juan Carlos, vamos a reír, esa entrevista la hemos revivido varias veces, ¿verdad? Está vigente, está vigente. Porque la entrevista retrata muchas cosas del equipo. O sea, cuando la gente a veces te habla, es que Saprissa tiene todos los equipos, casi que todos los equipos tienen deuda, y muchas personas tenemos deudas en el día a día, y se utilizan los bancos de manera positiva. Ahora, la bronca es si usted pagando la deuda no logra salir en el día a día. Y ahí es donde aparecen las llamadas financieras de inyección de capital, inyección de capital, inyección de capital. Entonces son las cosas que en José, esa y la prisa otra pregunta, están provocando muchas y la inquietudes. otra pregunta es, ¿cuánto ha avanzado Saprissa en el pago de esa deuda? Porque usted puede estar, digamos, cubriendo lo elemental de la deuda, digamos, los intereses. Claro. Sí, pero puede continuar un pero digamos, a la suma total, a la suma principal, usted no va bajando. Entonces, eso sigue siendo un peso enorme que, de nuevo,
se ha visto reflejado en muchos momentos de Saprissa, porque acuérdense ustedes cuando llegó Ray a levantar a Saprissa, que estaba muy mal desde el punto de vista deportivo, que ya para entonces se decía que es que Saprissa está muy mal económicamente, ¿verdad? Eso, el haber ganado ese campeonato vino a hacer un poquito de equilibrio y para que la gente se olvidara, pero claro, si la deuda sigue ahí, eso es un peso enorme. ¿Sabes qué siento yo? Y compañeros, y con todo respeto lo digo, una de las decisiones que toma Saprissa y que honestamente me parece un poco extraña es por qué invertir en un equipo de futsal actualmente, sabiendo los gastos que tiene, sabiendo cómo está la situación económica y especialmente por otros temas que dejaron en el aire, por ejemplo el tema del fútbol femenino, del equipo femenino que quedó ahí como en el limbo, ¿verdad? Como que sí, como que no, y luego llega la decisión de invertir en un equipo de futsal que, ojo, no tiene nada de malo, pero como está Saprissa actualmente, o sea, yo creo que mejor hubieran priorizado esa inyección económica en intentar solventar actualmente las deudas que tienen y poder por lo menos arreglar un pequeño porcentaje ahí de las cosas que venían mal. Se llama la atención porque, a ver, digamos, qué réditos le puede dar este equipo a Saprissa. Futsal, si el fútbol no genera, el futsal a menos. Sí, ahora ustedes han escuchado esa famosa frase de que las asociaciones deportivas están obsoletas. De que las asociaciones, ¿ustedes han escuchado eso? De que las asociaciones deportivas ya están obsoletas. Está en moda en Costa Rica. Asociación Deportiva San Carlos, Asociación Liga Deportiva Alajuelense, Guanacasteca. Asociación Deportiva Guanacasteca. Pero vean que hay cosas que pasan también muy particulares. Asociaciones deportivas que hoy se manejan como sociedades anónimas y sociedades anónimas que al final la gobernanza termina siendo complicada. Cuando hablo de gobernanza es quién tiene más peso en la toma de decisiones. O sea, quién baja el brazo para decir se va Gila y se va Tornadijo. ¿Quién baja el brazo para decir no, miren, ocupamos cambios en esto, en la estructura administrativa del equipo? Porque voy a ser más claro. Usted ve, por ejemplo, en la Liga Deportiva Alajuelense, la Liga es una asociación deportiva. Pero la junta directiva de la Liga Deportiva Alajuelense tiene realmente un peso, digamos, tan marcado. ¿Es la figura de Don Joseph? No, yo creo que es Don Joseph. O sea, Sí, Don Joseph claro. porque es el que lleva el recurso. Es más, vayan a algo que también es muy notorio, que lo conozco bien, la Asociación Deportiva San Carlos. La Asociación Deportiva San Carlos. Claro. ¿Quién tiene el peso Sí, en el la manejo de la figura, Asociación Deportiva don San Luis Carlos? Carlos. Don Luis Carlos Chacón, que ha sido también el sostén financiero del equipo en los últimos años, o un sostén financiero para el equipo en los últimos años. Entonces hay una figura, digamos, hay una junta directiva, pero hay una figura fuerte en lo financiero. ¿Qué pasa en el Saprissa? Saprissa termina siendo de los accionistas. Pero ¿quién tiene más peso? ¿Tiene más peso el banco? ¿Tiene más peso la televisora? ¿Tiene más peso los accionistas minoritarios? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el que tiene la porción del 35% de las acciones se une con los minoritarios y hacen un pastel más grande para la toma de decisiones Claro, del ahí equipo? ya tendrían la posibilidad de... Ve que Saprissa, digamos, tiene una estructura interna en la toma de decisiones Es que esa... que no hace tan sencilla la ejecución de algunas cosas, ¿verdad? En el No, equipo. todo lo contrario, lo complica, José, porque la mayoría de las sociedades se manejan así. Hay una parte que tiene el 51% y con ese 51% toman las decisiones que deben de tomar. Y el otro 47% pues dirá, pero no puede tomar decisiones a raíz de que no tiene esa mayoría. Pero en la composición que estábamos viendo de Saprissa, eso está muy repartido. Es decir, 40, 35, 25. Entonces ahí ya se complica. Ahí se complica la Ahora, ecuación. ese 25 es muy etéreo. poquito aquí, muy etéreo, claro. poquito aquí. Sí, repartiendo, sí. ¿Qué pasa si ese 25 se une? Ah, no. Claro, porque puede que ese 25 lo tenga un poquito José, tenga un poquito Estefan, tenga un poquito yo, tenga un poquito usted. Si eso se diera, digamos, ahí, de nuevo, las fuerzas de poder van a cambiar. Porque ese 25, con cualquiera que se alíe de los otros elementos, va a tener poder, ¿verdad? Ahí lo que tienen que definir es, bueno, lo que decíamos hace un rato, bueno, ¿qué cuotas de poder voy a tener yo a cambio de que yo te doy este respaldo del 25%, ya como grupo unificado? O sea, mucho por desentrañar en el Saprissa. Y de nuevo, para mí, toda esta cuestión administrativa está teniendo un impacto directo en lo deportivo. Claro, En lo deportivo, porque sin ninguna duda. no se han podido tomar decisiones
Acá Estefan nos mencionaba, creo que la semana pasada, que Sabin Merino no contaba para Pablo César Honchop. Pero no se pueden tomar decisiones porque primero no había un gerente, ahora lo que hay es una comisión. Entonces, el tema económico para solventar contratos es una situación. Un método que ha realizado el Deportivo Saprissa es prestar jugadores. Lo había prestado a Yorkaev porque ya no lo quería en el equipo. Había prestado a Cliver Gómez porque ya no lo quería en el equipo. Continúa prestando jugadores porque no tiene la capacidad para rescindir contratos. José, y esa comisión que creo que Saprissa oficialmente le llama Comité Deportivo, o sea, yo me pregunto, yo no estoy cuestionando a las personas porque ya dije que son muy calificadas, pero yo digo, bueno, ¿con qué premura pueden tomar decisiones si cada quien está en lo suyo, verdad? No están dedicados a eso. No es, digamos, no es como una especie de consejo de administración que ellos podrían ganar por una dieta y que tienen una responsabilidad determinada. Es que yo creo que al final, yo no sé si ustedes lo ven así, yo lo que estoy intuyendo es que, y esto digo intuición, y perdón por entrar en terreno de suposiciones y no terrenos fácticos, pero yo creo que al final el que va a tomar las decisiones es Pablo César. Sí, en el Saprissa. Bueno, pero ve qué interesante. Creo que va a ser Pablo César. No, ok, pero cuando eso involucre parte económica, tiene la vía libre Pablo César para tomar decisiones. Ahí donde choca con pared. Va a tener que verlo con Don Gustavo. Ahí donde choca, porque Pablo César puede decir, yo no quiero este. Pero llega Don Gustavo y le dice, pero va a ser el fenómeno de la liga, que cuando despidieron a Guimaraes, se quedaron con una herencia de jugadores que a lo mejor ya no les interesa, porque eso fue una petición expresa del entrenador de turno. ¿Y qué pasa si por alguna razón a Wanchope no le va bien en el próximo torneo y a mitad de camino tienen que cambiar? Bonita, ¿dónde queda eso? Ahora mencionabas algo que es totalmente cierto y también Monte lo replicaba, que Saprissa es una de las marcas más importantes de Costa Rica. Para mí está en el top 3 de las marcas más importantes de Costa Rica. Digamos, yo sí estoy seguro, y eso me lo decían hace unos días atrás, que en Saprissa han tenido déficits de ingresos porque no se está comercializando bien la marca, que es algo que se tiene que replantear actualmente, tanto don Juan Carlos Rojas, si continúa o no, así como don Gustavo Chinchilla. O sea, muchas veces, por supuesto, se ha culpado a Horizonte Morado como tal, pero yo también siento que la parte de comercialización, la parte de marketing, don Gustavo tendría que tener a alguien de más peso, a alguien que tenga más experiencia, para que puedan volver a recuperar el peso que tenía Saprissa en temas de marca. Claro, porque usted tiene, digamos, una supermarca, pero si no la sabe llevar al mercado, o sea, no va a tener ese peso que usted necesita, o sea, no va a tener ese valor. Y las marcas se revalorizan constantemente, o sea, estamos en un mundo de los negocios tremendamente dinámico, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿quién lo está haciendo directamente ahorita eso, Saprissa, Estefan? ¿Perdón? ¿Quién está haciendo esa función? Se supone que don Gustavo. Pero imagínese. Pero no tiene a nadie ahí. Por eso, porque yo visualizo a don Gustavo haciendo otras cosas mucho más administrativas que están atendiendo esta zona, digamos, estratégica. Y ahí es donde yo entiendo, Morita, que don Gustavo se sienta cansado. Bueno, eso está como aquello de Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Estaba triste, ¿se acuerda? Ay, qué triste que estoy, dijo Cristiano, porque quería más plata. Yo no estoy diciendo que don Gustavo quiera más plata, sino que quiera que lo refuercen ahí para tener más posibilidades de hacer buenos negocios para el Saprissa. Claro, porque incluso ahora, por ejemplo, va a tener que tomar decisiones de gerente deportivo siendo un gerente general. Sí, bueno, por cierto. No está claro eso. Si ustedes están acalorados, yo les recuerdo que si el calor es en la casa, en la oficina, en el trabajo, donde quiera que usted esté, no sufra más. En Airtec tenemos equipos de las mejores marcas y disponibilidad inmediata. Si usted dice que escuchó esto en Tigos por Radio, tenés 20% de descuento en equipos seleccionados. Buscalos como Airtec CR en redes, visita sus sucursales en Pavas y Liberia o llamalos al 2203-3203. Y Transcomer es puesto de bolsa de comercio. La confianza se construye sobre bases sólidas. Explorar la posibilidad de invertir en lo que podés ver y tocar. Invertí en lo que podés tocar. Transcomer, tu futuro empieza aquí, con inversiones que podés sentir. Encontrá detalles en www.transcomer.com. Bueno, esa es la situación del Saprissa. Que ayer, Estefan, por cierto, Saprissa informa de la incorporación de varios jugadores, digamos, de sus divisiones menores en el primer equipo. Mientras, supone uno, termina de depurar
la planilla ha arrancado Más con de esa prisa. 30 jugadores haciendo pretemporada. No, tanto así, no, son como 8 aproximadamente futbolistas. Digo yo 30 involucrando En- primer en- equipo en y los total, que ok, total de- ok, sí, 30 sí. digo yo en todo. Sí, sí, que Esteban pensó que se había Pero tenido 30 en las ligas menores. todo el alto rendimiento. La crisis no llega ahí, José. No, digo yo 30 jugadores con los que ya estaban del primer equipo y involucrar todos estos jóvenes. Sí, exactamente. Bueno, Bernie Rojas, el portero que ha sido el titular con la U21, está Julián González, que ya ha estado también en el primer equipo. No, yo recuerdo que él ya debutó, si no me equivoco. Tiago Cordero, el hijo menor de Don Víctor, ahí está haciendo pretemporada. Kenneth González, que ya también había debutado. Y aquí es donde aparecen las nuevas caras. Lo de Brandon Matarrita, que ha estado siendo figura en el alto rendimiento. A King Wilson, muy solicitado por parte de la afición del Saprissa. Está también Johnny Mayri, que creo que juega como extremo izquierdo, extremo derecho. ¿Familia de Kenai? No sé si tendrán un parentesco, voy a preguntar. Y David Garro, así como Michael McDonald, el hermano menor de Jonathan y Jerlan McDonald. Ellos son los jóvenes que están haciendo pretemporada. Estaba viendo las edades. Ya hay 2 que tienen 20 años y uno que tiene 19 años. Ya de 20 tendrían que tener está su empezando un poquito recorrido. tarde. ¿eh? Sí, claro, Está ya van haciendo tarde. Ya van tarde, porque aquí los más jóvenes son Tiago Cordero y Michael McDonald, que tienen apenas 15 años. Entonces, digamos que el promedio de edad actualmente de los jóvenes que van a hacer pretemporada en Saprissa está entre los 18 años. Pero sí, ya hay 2 futbolistas que... 3 Les está futbolistas agarrando que muy ya tarde, porque siempre que les digo este agarró tarde. ejemplo, me dicen que estoy muy viejo, pero no importa. Sí, Jorge ya. Cuti Monge debutó a los 15 años. Claro. Con Saprissa. No, pero no solo debutó, José, sino que fue un jugador muy, muy importante. ¿Has visto jugar a Michael McDonald? Sí, claro. Sí, Es que un extremo. es extremo, puede jugar como delantero, es rápido, le gusta mucho pisar el área, tiene gol, tiene buen remate. Estefan, con Es ese ojo corpulento. clínico, ¿qué? ¿Le da la venia o no? Sí, claro, Sí, sí. totalmente. Tiene Es que futuro. ahorita, ahora a principios de año estuve yendo a ver los partidos de Liga Menor del Saprissa, el de U21 y U19, bastante bonito, por cierto, porque me queda muy cerca de la casa, pero viendo a Michael McDonald, sí, tiene futuro, tiene chispa. Cuidado y no, si se depura bien y demás, puede llegar a ser mejor que Jonathan. Sí, vos sabes que, bueno, y le voy a decir algo, y yo se lo dije a Jonathan recientemente en una entrevista. Yo le dije, Jonathan, Jerlan era mejor que usted. Uy, le dolió. No, y él me dijo, tiene razón. No, Tiene Jerlan razón, pintaba muy bien. Jerlan era mejor que Jonathan. Es más, los que no me creen, vean a aquella selección de Finlandia 2003, a Jerlan McDonald y a Yosimar Arias. Usted Bueno, decía, Jerlan se había abierto camino eran también, extraordinarios. afuera. Sí, a Jerlan se lo llevan a Noruega. Sí. Después aparece Jonathan, que Jonathan aparece más como un goleador, ¿verdad? Un jugador tal vez no tan vistoso con la bola como Jerlan, pero lo acompaña el gol en la liga, ¿verdad? Y ahí arranca una etapa pues importante en el fútbol de Costa Rica. Y ahora sí llega lo de Michael. El nieto de don Jasper, que también fue jugador de primera división. Que por cierto, Monte, antes de que se me olvide, hay una noticia que tal vez no ha tenido tanta relevancia, y es que Saprissa hasta hace unas 2 semanas aproximadamente, o semana y media, renovó a Kenan Mayri, el gemelo de Kenai. Él es defensa central, lo que pasa es que había tenido una lesión. Kenan, creo que no. Kenan. Ajá, o Kenan, no sé cuál es la pronunciación. Pero sí, ya lo renueva, porque por ahí estaban tanteando, me habían contado esto, no sé qué tan cierto sea, me llegó como a son de rumor, que la liga como que lo quería a Kenan Mayri. Es que acuérdate que también... Esa guerra, qué chiquitito. Esa guerra, Oiga, ¿quién está ganando esa guerra? ¿Quién saca más provecho? Oiga, entre la liga y Saprissa. qué chiquitico es el fútbol. Usted sabe que los dos Mayri son nietos de una institución de la Liga Deportiva Alajuelense como Mingo Reyes. Mingo Reyes es el abuelito de Kenai y el abuelito de Kenan. Y Mingo seguro por ahí mete alguna base, vea así qué chiquitito, despacio. vea qué chiquitico es el fútbol. Lo que pasa es que estaban en Liga Deportiva Alajuelense. sí, Roy Mayri es... Claro, pero padezco la Rosa de Guadalupe, para recuperarlos, quiero decir, sí, José. padezco TV y novelas, pero Roy Mayri es casado con una hija de Mingo Reyes, que Roy pues desarrolla su carrera en la Liga Deportiva Alajuelense, ¿verdad? Esa es la historia. Buenísimo. Esa es la historia. Es más, usted sabe que yo me acuerdo... Qué increíble, cuando- yo creo que Mingo no envejece, ¿verdad? usted- Porque No, pero usted sabe que yo me acuerdo... ¿cuántos años tiene estar en la liga? Yo empezando y ver 40 años ver a tiene. Roy en la liga. Ver a Roy en la liga. Es más, cuando estábamos en Reprete el sábado, yo le decía a Hernán Morales, qué locura, le digo, estamos en ¿qué? En mayo. Sí, Junio. junio.
Le digo, ¿y usted se acuerda que exactamente hace 20 años Roy le estaba metiendo un gol a Panamá por eliminatoria mundialista en aquel partido a puerta cerrada, en el Ricardo Saprissa? Y hoy Kenai está debutando en una eliminatoria con selección. 20 años después, qué locura, ¿eh? Pero así de chiquitito es el fútbol de Costa Rica, No, ¿verdad? y el tiempo no perdona tampoco. Sí, claro. No, entonces, ese tema de Kenan ya está renovado 2 años más. Entiendo que está por la firma. Que se ve lesionado, pero también dicen que tiene que tiene muy buenas condiciones. Hay que ver cómo sufraga el tema de la lesión. Pero incluso esta tendencia natural de comprar hermanos y sobre todo gemelos, muchos dicen que Kenan como defensa tiene mejores condiciones que Kenai, por ejemplo. Bueno, si eso fuera así, sería una buena noticia para Saprissa. Justamente eso estaban comentando ayer varias gente, que eso mismo que vos apuntás, José, dicen, o sea, Kenai es muy bueno, o sea, la gente lo estamos viendo como un crack, ¿verdad? Que tiene mucha proyección, pero dicen que Kenan es... Ahora, digamos, más alto. el kit del asunto, el meollo de todo es que tiene que demostrarlo. Porque Sí, claro. ya a su hermano le ha ido ganando en cuanto a ventaja, ya tiene un camino recorrido, ya lo llamaron a la selección, o sea... Y Morita, también otro detalle, Luis Tornadijo dejó algunos contratos ahí pendientes, ¿verdad? Que no les dieron contratos profesionales a los jóvenes. Se fueron 2, como Oscar Segura, que se marchó del Saprissa, y lo de José Adrián López, que ahora está en Punta Arenas, que por ahí a principios de año les dijeron que sí, les iban a dar contrato profesional y terminó en nada, y llegaron otros equipos y los tentaron. Entonces, está en duda, lo de la gerencia deportiva del Saprissa, que va a quedar vacante, pero también quién se va a hacer cargo de las ligas menores del Saprissa. Cuidado y no vemos a don Vladimir, quizás por ahí en esa figura. Vea qué interesante, porque conforme vamos abordando ciertos espacios de Saprissa, casi en todos hay dudas. Claro. Ahí están por definir situaciones. Sí, porque todo depende de arriba. Exactamente. Muchas cosas vienen de arriba.